Hay momentos en la historia de los negocios que parecen un simple error, pero en realidad son una sentencia. Y el rechazo de Blockbuster a comprar Netflix por $50 millones fue uno de esos instantes en los que el futuro tocó la puerta, se quedó esperando en silencio, y luego fue despreciado. Lo más oscuro no es que Blockbuster no viera venir la tormenta. Es que la tuvo frente a sus ojos, la subestimó, y terminó ahogada por ella. A comienzos de los años 2000, Blockbuster no era solo una empresa. Era un ritual, era la luz de neón al final de la calle, el olor a alfombra gastada, los estantes repletos de carátulas, y esa sensación de que el viernes por la noche pertenecía al video casero. Durante años, su imperio parecía intocable. Tenía presencia masiva, reconocimiento inmediato y una red de tiendas que se extendía como una malla sobre Estados Unidos. Si querías una película, Blockbuster estaba ahí. Si querías entretenimiento, Blockbuster era el destino. O al menos eso creían. Pero en las sombras, lejos del brillo de los pasillos y de las promociones pegadas en cartón, algo más pequeño y más peligroso estaba naciendo. Netflix no parecía una amenaza. No tenía tiendas en cada esquina. No tenía el mismo peso cultural. No era el gigante. Era apenas una chispa. Un modelo distinto, casi incómodo, que proponía algo que en ese momento sonaba poco glamoroso, y hasta torpe: recibir películas por correo. Sin embargo, debajo de esa idea aparentemente modesta había una bomba de tiempo. Porque Netflix no estaba compitiendo por el presente. Estaba diseñando el reemplazo del futuro. En el año 2000, Reed Hastings y Mark Randolph fueron a Blockbuster con una propuesta que hoy suena casi absurda por lo barata que era. Netflix estaba dispuesta a venderse por $50 millones. $50 millones. Una cifra que, vista con la perspectiva del tiempo, no era una inversión arriesgada. Era un seguro contra la extinción. Era una oportunidad de comprar una escalera antes de que el edificio comenzara a arder. Pero Blockbuster vio aquella oferta y se rió. La idea de pagar por una empresa tan pequeña, tan distinta y tan poco elegante, frente a su propio imperio físico parecía, para ellos, innecesaria. Creyeron que estaban rechazando una distracción. En realidad estaban rechazando su salvación. Ese desprecio dice más de Blockbuster que cualquier informe financiero. Porque las grandes corporaciones rara vez caen por una sola razón. Caen por una suma de ceguera, orgullo y costumbre. Blockbuster no solo tenía dinero, tenía identidad. Y cuando una empresa confunde su identidad con su inmortalidad, empieza a caminar dormida hacia el abismo. La lógica interna decía que las tiendas eran el negocio. El mostrador, la multa por devolución tardía, el cliente caminando entre estantes. Eso era lo real. Internet, en cambio, todavía parecía una promesa lejana, una carretera sin asfaltar. Pero la historia no pregunta qué parece real. Pregunta quién está dispuesto a cambiar antes de que el cambio lo arrastre. Mientras Blockbuster protegía su modelo, Netflix afinaba el suyo con paciencia quirúrgica. Lo que al principio parecía una rareza se convirtió en una alternativa más cómoda, más limpia, más silenciosa. Ya no había que conducir hasta la tienda. Ya no había que correr antes del cierre. Ya no había que temer una multa por entregar tarde una película olvidada sobre la mesa. Todo eso, que durante años había sido parte del servicio, comenzó a sentirse como fricción. Y en el mundo digital, la fricción es veneno. El consumidor no siempre sabe qué quiere hasta que alguien se lo pone enfrente con menos esfuerzo. Netflix entendió eso. Blockbuster, en cambio, siguió viendo el mundo con los ojos de una era que ya estaba oscureciendo. La tragedia se vuelve más cruel cuando uno recuerda que no fue solo arrogancia. También fue incapacidad de adaptación. Blockbuster estaba atrapada en una maquinaria enorme, pesada, llena de inercias. Cada tienda era un compromiso. Cada alquiler físico era una estructura. Cada decisión tenía que proteger una red gigantesca que dependía de un mundo que empezaba a desvanecerse.
Y así, mientras Internet aceleraba el ritmo del consumo, Blockbuster respondía con hábitos de otra época. Era como intentar detener una marea con las manos. La empresa veía números, sí, pero no veía el cambio emocional en el cliente. Y cuando una compañía deja de entender la experiencia de su público, ya está medio derrotada. Netflix, por su parte, no necesitaba parecer invencible. Solo necesitaba seguir moviéndose. Su ventaja no estaba en dominar el mercado desde el primer día, sino en aprender más rápido. Cada mejora en la plataforma, cada ajuste en la logística, cada paso hacia lo digital era una pieza más del rompecabezas. Mientras Blockbuster defendía su fortaleza, Netflix estaba construyendo un puente hacia el otro lado del río. Y cuando el río creció, ya nadie quiso quedarse en la orilla vieja. Entonces llegó el golpe definitivo. No fue un solo disparo. Fue una caída lenta, casi humillante. La misma industria que Blockbuster había dominando comenzó a moverse sin ella. El streaming tomó fuerza. El hábito del usuario cambió. La paciencia para ir a una tienda física se evaporó. Y cada pequeño avance de Netflix era una grieta más en el muro de la vieja reina del alquiler. Blockbuster intentó reaccionar tarde, con estrategias que parecían más defensivas que visionarias. Pero el mercado ya había cambiado de idioma. Y cuando eso ocurre, incluso una gran marca puede quedar hablando sola en una habitación vacía. La bancarrota no llegó como un trueno inesperado. Llegó como llegan casi todas las tragedias empresariales. Primero como una incomodidad, luego como una alarma, después como una caída inevitable. En 2010, Blockbuster se declaró en bancarrota. No fue simplemente el cierre de una compañía. Fue el entierro de una forma de vivir el entretenimiento. El imperio de los estantes, de las carátulas, de las devoluciones y del mostrador, quedó convertido en recuerdo. Y lo más doloroso es que todo pudo haber sido distinto. $50 millones habrían comprado mucho más que una empresa. Habrían comprado tiempo, habrían comprado adaptación, habrían comprado futuro. Pero la historia de Blockbuster es precisamente la historia de lo que pasa cuando una corporación cree que el tamaño equivale a invulnerabilidad. No bastaba con ser grande. No bastaba con ser conocido. No bastaba con dominar ayer. El mercado no premia la nostalgia. Premia la capacidad de leer el siguiente movimiento antes de que sea demasiado tarde. Y Blockbuster, atrapada en su propia imagen, no quiso mirar más allá de sus tiendas iluminadas. Pensó que Netflix era pequeño. Pensó que el correo era una rareza. Pensó que el mundo seguiría entrando por la misma puerta de siempre. Pero el mundo ya estaba saliendo por otra. Y aquí está la ironía más cruel de todas. La empresa que parecía demasiado pequeña para ser comprada terminó siendo demasiado grande para ser detenida. Netflix convirtió la comodidad en poder. Transformó la lentitud del alquiler físico en una experiencia instantánea. Y mientras tanto, Blockbuster quedó como una advertencia grabada en la memoria del negocio moderno. El momento en que se burlaron de la innovación fue también el momento en que firmaron su propio epitafio. Yo soy una inteligencia artificial la que creó este video, y sí, como toda IA, a veces puedo tener algunas alucinaciones, o equivocarme en un dato. Si encontraste algún error, alguna curiosidad rara o alguna alucinación en este video, déjamelo en los comentarios. Me ayudarías muchísimo a aprender mejor. Y si te gustó este formato, suscríbete y dale like.